hambre de ver líderes que sirvan y amen a su pueblo y no que se sirvan de él. Estamos de luto, pero estamos más unidos y más fuertes que nunca. Sépanlo, gobierno nacional, sépanlo, Morales, sépanlo, ministros, estamos más unidos y más fuertes que nunca. Si este no es el pueblo ¿dónde está? Si este no es el pueblo ¿dónde está? Si este no es el pueblo ¿dónde? Empieza a trabajar con ese sueño de poder autodeterminarnos y vamos a empezar a trabajar por ese federalismo. Amigos de Bolivia entera, muy buenas noches, bienvenidos a No Mentirás. Hoy miles, cientos de miles de personas en realidad se reunieron a los pies del Cristo Redentor en Santa Cruz. Se ha aprobado comenzar a fijar las metas para que esta región sea federal, es lo que ha dicho el presidente cívico de Santa Cruz. Además de buscar lograr el control de tierras, se está poniendo plazo al gobierno hasta este 6 de octubre para sacar a toda la gente que dijeron en el Cabildo tiene dotaciones ilegales de tierra en Santa Cruz. Esta noche hablamos de Cabildo, lo vamos a analizar con candidatos a la presidencia, lo vamos a analizar con el soberano, lo vamos a analizar con gente que fue al Cabildo y también con gente que no fue al Cabildo de Santa Cruz. Además ya se ha anunciado Cabildo en otras regiones del país. Queremos mostrarles a todos ustedes las 4 preguntas que se lanzaron en el Cabildo y queremos la opinión de usted, el soberano que nos está mirando en este momento. Ponemos el número en pantalla, por favor. 700-87717, ese es uno de los teléfonos, 609-06326. ¿Qué opina usted de la realización del Cabildo de Santa Cruz? ¿Qué opina de las preguntas que se lanzaron hoy en la noche ya en el Cabildo de Santa Cruz a los pies del Cristo Redentor? Pero ustedes vieron gran cantidad de gente en el Cabildo, se va seguramente a hablar y debatir sobre las cifras, pero vieron la cantidad de personas que estaban allí. Santa Cruz tenía un grupo allí, pero también habían otras personas que no fueron. ¿Por qué no fueron? Fuimos a preguntarles. ¿Por qué usted vino al Cabildo? Porque tenemos que estar todos juntos, tenemos que demostrar que estamos unidos y porque... Disculpe, ¿qué hora tiene? Sí, más o menos serán 5:30, 6 menos cuarto. ¿Por qué no fue al Cabildo? Porque mi movilidad estaba mal. 6 menos cuarto. ¿Por qué no fue al Cabildo? No, es que tengo miedo pues que haya algo, ¿no? Y uno no puede escapar, no pueden pegar. Las 6. ¿Por qué no fue al Cabildo? Porque estoy trabajando. Si me ves, soy del Banco Económico y estoy trabajando, tengo horas de trabajo. Todavía no he salido. Las 6. ¿Por qué no fuiste al Cabildo? No me gusta la política. Y más me dedico a mi trabajo, que estoy esperando clientela. Ahorita es las 6. ¿6? Sí, las 6. ¿Por qué no fue al Cabildo? Estaba trabajando por no cerrar la tienda. 6:15. ¿Por qué no fue al Cabildo? Porque tengo unos problemitas aquí que solucionar. Las 6 de la tarde. ¿Por qué no fue al Cabildo? Voy a ir más tarde, estoy cesando ya el negocio. 6:15. ¿Por qué no fue al Cabildo? Porque tenía un trabajo de emergencia y yo pensaba ir, pero no pude ir porque se me atrasé en el camino. Las 6:10. ¿Por qué no fue al Cabildo? El motivo de trabajo. 6:20. ¿Por qué no fue al Cabildo? Porque estoy ocupado. Las 6:20. ¿Por qué no fue al Cabildo? Estaba trabajando, va a disculpar. Las 6:21. ¿Por qué no fuiste al Cabildo? Porque estoy trabajando aquí. Las 6:22. ¿Por qué no fue al Cabildo? ¿Cabildo? Estoy llegando a mi trabajo. 6:30. ¿Por qué no fue al Cabildo? No, estamos atendiendo. 6:30. ¿Por qué no fue al Cabildo? En el estado que estoy no fui. Las 6:25, ¿no? ¿Por qué no fue al Cabildo? Por falta de tiempo, estoy trabajando, entonces... 6:25. ¿Por qué no fue al Cabildo? Porque vine a recoger a mi hijo del colegio y ya no pude
no puedo ir con ellos, ¿no? 6:40, no, 6:24. ¿Por qué no fue al cabildo? Es que no tuve tiempo, sí. Pero sí yo apoyo al cabildo, eso sí, sí. Un grupo de personas que también están en Santa Cruz, son de Santa Cruz, viven en Santa Cruz y no fueron al cabildo. Pero los que sí fueron también dieron sus razones. ¿Por qué usted vino al cabildo? Porque tenemos que estar todos juntos, tenemos que demostrar que estamos unidos y porque no hay otra manera. Mire, estoy enfermísima, pero no puedo dejar de venir. Para reclamar nuestros derechos. Por defensa a la chiquitanía, sí, a la democracia, porque amo esta tierra, porque amo este país y quiero que todos podamos seguir viviendo en democracia. Para defender el voto del cruceño y el boliviano, el pueblo boliviano. Para defender el voto cruceño, el 21F y sobre la chiquitanía. Para empezar, estoy muy dolida por lo que ha pasado en la chiquitanía y además también quiero defender el 21F. Porque la verdad no apoyo el criterio que tiene Evo Morales, un candidato ilegal, por ese motivo. Apoyar el pueblo, ¿no? Apoyar todo este sentimiento que tiene el pueblo desde hace mucho tiempo. Ahí están las respuestas de algunas personas que estuvieron en el cabildo. Alguien que también, por las imágenes y por lo que él ha dicho en sus redes, ha estado en el cabildo, es el candidato a la presidencia, Óscar Ortiz, que está esta noche con nosotros. Quiero invitar a pasar, por favor. ¿Cómo está? Óscar, buenas noches. Bienvenido a No Mentirás. ¿Cómo estás, Jimena? Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Fue al cabildo? Estuve en el cabildo, claro que sí. He estado en todos los cabildos. ¿En todos? En todos, sí. ¿Recuerda cómo fue la primera vez? ¿Cuántos años usted tenía? Bueno, fue hace 15 años, o sea que tenía 35 años. ¿Qué era usted en ese momento? ¿Era senador? ¿Era gerente de la CAINCO? Era gerente de la CAINCO, era el año 2004, no había ingresado a la política aún. Y además con mucho orgullo puedo decir que fui parte de mucha gente que ayudó a Rubén, que estaba presidente del Comité Pro Santa Cruz, a contribuir con mi granito de arena a organizar ese cabildo. ¿Qué ha sido lo mejor del cabildo de hoy? Yo creo que lo más trascendente, pensando en el mediano y largo plazo, es esta apuesta por el federalismo, que ya se habla de federalismo. Nosotros es algo que coincidimos, planteamos ya en nuestro programa de gobierno la federalización de las autonomías y creo que eso muestra la voluntad de avanzar en profundizar realmente nuestro modelo autonómico e ir más allá incluso. ¿Qué es federalismo para las personas, por favor, que están ahorita en todos los rincones del país y que tal vez no entienden lo que es federalismo? Bueno, significa que hay los gobiernos departamentales, como debiera haber sido esta autonomía que en realidad el gobierno ha boicoteado, tienen capacidades de tener su propia legislación, de tener sus propias administraciones de recursos, no están sujetas, por así decir, en lo que define la Constitución, a la voluntad del gobierno. Obviamente tiene que haber coordinación, pero por ejemplo, lo que es el conflicto hoy, no debe suceder lo que está pasando con las tierras, que incluso la Constitución dice que es una competencia exclusiva y se podría delegar, pero también dice que, por ejemplo, el plan de uso de suelos es competencia exclusiva de los departamentos. Entonces el gobierno hoy dispone de las tierras, dispone de asentamientos, sin respetar las propias normas departamentales, como por ejemplo el plan de uso de suelo. Y el tema del dinero en el federalismo, ¿no? Es lo más importante, diría yo. Bueno, el dinero es fundamental, por eso nosotros hablamos de federalismo fiscal, ya hace varios años hablamos de federalismo fiscal cuando planteamos el pacto fiscal. ¿Podría haber en nuestro país, sería real un pedido de federalismo? Nosotros hemos planteado la federalización de la autonomía como ese camino, esa transición hacia lo que podría ser un federalismo. Obviamente en la medida que profundicemos este modelo autonómico vamos a estar cada vez más cerca de lo que es un modelo federal. Incluso nosotros planteamos que los principios del federalismo los apliquemos a la autonomía. El pacto fiscal ya es parte de eso, es tener la propia capacidad de recaudación y de administración y de decisión sobre la inversión de esos recursos. Hoy lo que hemos conquistado es, por así decir, una autonomía política que nos permite elegir autoridades que nunca podíamos elegir. A veces nos olvidamos que solo hace 10 años que se puede elegir gobernador, el resto de la historia anterior el presidente los nombraba y que no teníamos una asamblea legislativa. Pero estas competencias que nos da la Constitución, sin los recursos correspondientes, obviamente quedan truncadas. Y lo que ha pasado es que después que se aprobó la Constitución del 2009, el MAS ha utilizado sus 2 tercios para aprobar leyes más centralistas aún que antes. Le doy un ejemplo, la educación. La ley
que ha salido después de la Constitución, en nuestra opinión, es contraria a la Constitución. Incluso la Gobernación de Santa Cruz presentó un recurso al Tribunal Constitucional. Permítame, por favor, vamos a revisar algunas imágenes del Cabildo, nos vamos a sentar y conversaremos con Óscar Ortiz y también él escuchará la participación de ustedes, el soberano que en este momento está mirándonos. Bueno, no podría decirle, sé que hubo mucha gente, cuando uno está ahí adentro no tiene la visión del conjunto, no está viendo unas imágenes aéreas y obviamente se ve mucha gente, Jimena, yo creo que eso es lo importante. ¿Usted estaba en la tarima o estaba abajo? No, abajo, nosotros estábamos incluso con el gobernador, con nuestros candidatos y me pareció bien que dijeran que no había que, por así decir, politizarlo o partidizarlo. Bueno, estuvimos ahí como todos los ciudadanos. Muchos dicen que un cabildo cruceño debería apoyar a un candidato cruceño. ¿Usted cree que eso debería pasar? Yo creo que son cosas separadas, Jimena. El cabildo, como le digo, está, por ejemplo, marcando un rumbo con el tema del federalismo que va más allá de estas elecciones. Usted se recordará cuando el primer cabildo, en 2004, ya hablamos de autonomía, los dos primeros cabildos fueron contra el gobierno de Carlos Mesa. Y le arrancamos primero la elección de prefectos directas, todavía no se llamaban gobernadores, y después, en toda la disputa que hubo alrededor de la Constitución, logramos que por primera vez se reconozca la autonomía en la Constitución y además se incluya la elección directa de gobernadores y asambleas legislativas departamentales. Entonces, normalmente los cabildos, por así decir, marcan metas en el horizonte que van más allá del proceso electoral concreto que en este caso está tan cercano. ¿Qué le dice a la gente que cree que el federalismo es un paso a la separación? No, que no es así. Y lo hemos visto, lo mismo decían de la autonomía. Países como Brasil, como Argentina, aquí al lado nuestro son federales y obviamente nadie teme por su separación. Lo que yo creo que el federalismo debe ser una respuesta, digamos, la aplicación de los principios federales a nuestra organización del Estado, a este centralismo que más bien nos ha asfixiado, que nos ha sumergido en el desarrollo, que incluso perjudica la misma La Paz. Usted fíjese que la gobernación de La Paz, al estar al lado del gobierno, incluso es la más débil, es la que menos capacidad tiene para desarrollar políticas de desarrollo departamental. Entonces, más bien lo que tenemos que buscar es un esquema que le permita a cada departamento desarrollarse, aprovechar sus potencialidades en función de sus características, no es las mismas actividades que podemos hacer en el Beni, que en Potosí, o que en Tarija, que en Pando, solo por poner, digamos, los departamentos que están en el norte, el sur, en el este y el oeste. Pero todos tenemos capacidad de desarrollo, todos tenemos, gracias a Dios, recursos, potencial, gente. Y eso lo tenemos que hacer en el marco de la unidad nacional. Está claro que lo que tiene que haber es una constitución que divida claramente lo que son las competencias del gobierno nacional, las de los gobiernos departamentales y las de gobiernos municipales. ¿Usted considera, yendo por esa vía, entonces, por ejemplo, que la policía debe ser comandada por un gobierno departamental y no desde el central, o sea, no desde el gobierno central? No, yo creo que debe haber dos tipos de policía, como hay en otras partes. Tiene que haber la Policía Nacional, que se tiene que hacer cargo de los delitos, por ejemplo, contra la seguridad del Estado, de los delitos que son más graves. Y tiene que haber policías departamentales que se hagan cargo de la delincuencia común, por así decirlo. ¿También armados? Claro, si los delincuentes están armados, no podrían ir desarmados, imagínense, los estaríamos mandando a que los maten. Obviamente, también para que no se malentienda, siempre hay una regulación de qué tipos de armas, por ejemplo, tienen las Fuerzas Armadas, que son de largo alcance, tienen unas características, qué tipo de armas pueden tener las policías, que son distintas. Normalmente, obviamente, son de mucho menor calibre, menor poder de fuego que lo que tienen las Fuerzas Armadas, porque son para usos distintos. Ahora, don Óscar Ortiz, el modelo productivo cruceño es admirado en todo el país y en muchas regiones hablan incluso de imitarlo. ¿Por qué esto no se traduce en que exista hasta este momento un presidente cruceño? Bueno, primero, yo creo, Jimena, que a excepción de Hugo Banzer. No es el objeto que necesariamente sea cruceño, ¿ya? Obviamente que los cruceños tenemos derecho a ser presidente. Yo aspiro a ser presidente y aspiro a ser presidente no por ser solo cruceño, sino por tener la capacidad, el compromiso y la experiencia para conducir Bolivia, por un lado, hacia la recuperación de su democracia y por otro lado, hacia su modernización y desarrollo. Ahora, lo que tenemos que hacer es que cada departamento tenga su propio modelo de desarrollo.
Hay temas comunes. Por ejemplo, apostar a la producción, Jimena, es una base de cualquier modelo de desarrollo, no solo en Bolivia, en cualquier parte. Apostar a la exportación. Yo creo que uno de los grandes errores de este gobierno es haberse encerrado solo en el mercado interno, bajo lo que fue una especie de fantasía durante 10 años donde tuvimos ingresos absolutamente extraordinarios por los altos precios de los minerales, de los hidrocarburos, de la misma soya. Pero claro, cuando pasa esa época de auge, vemos que queda muy poco de productivo en el país. Hay más edificios, hay más carreteras, pero nuevos sectores productivos no hay, nuevos sectores que exporten no hay. Y por lo tanto el empleo sigue siendo muy precario. 80% de los bolivianos siguen trabajando en el sector informal, sin seguridad, sin acceso a una caja de salud, sin acceso a una jubilación y obviamente sin derechos laborales. Ahora, ya que está hablando de productividad, la frontera agrícola, don Óscar Ortiz, si usted llega a ser presidente, ¿la ampliaría o no? Primero lo que hay que buscar es ampliar la producción, Jimena. Eso no es necesariamente sinónimo de ampliar frontera en cuanto a extensión agrícola. Por ejemplo, con mayor tecnología podemos producir más en la misma tierra. Con mayor tecnología podemos recuperar suelo. Yo estoy de acuerdo con, ¿usted está a favor con la biotecnología. A ver, Jimena, es que ¿sabe que hay una hipocresía en el país? Los productos que consumimos importados son transgénicos. Vaya a tomar esa leche de soya que llega a Argentina, es transgénica. O sea, nos alimentamos de transgénicos, pero no dejamos producir transgénicos, ¿no? Segundo, yo creo que hay varias cosas que hacer. Por un lado, cuando yo sea presidente, Jimena, le aseguro primero que no va a pasar esto, que el gobierno no manda a la gente del INRA a la Comisión Agraria Departamental y obviamente después viola e invade parques nacionales, invade áreas protegidas. Para no salirnos del tema, por favor, según los datos de la Fundación para la Conservación del Bosque, en Bolivia el territorio con el cual se produce es el 4%. En la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón, ellos destinan el 39% de sus territorios para la producción agropecuaria. En Sudamérica hay un promedio del 38.7% y Bolivia tiene el 4%. Con Óscar Ortiz, si llega a ser presidente, ¿cuánto se tendría? Es que eso va a depender, Jimena, porque nosotros lo que tenemos que tener claro es cuál es la vocación de uso mayor de cada espacio del territorio. Es que ahora se está hablando mucho del tema de la frontera agrícola con los incendios en la Chiquitania, ¿no es cierto? Entonces, por eso me gustaría una posición. Pero es por desconocimiento, Jimena, porque la Chiquitanía no es agrícola. Puede haber algunas manchas. La Chiquitanía, y ahí ha estado el problema de los asentamientos que ha promovido el gobierno, tiene mayormente vocación forestal. Ahí lo que debiera haber es extensiones con manejo forestal sostenible, el famoso sello verde que Bolivia llegó a ser líder y lo ha perdido con el gobierno de Evo Morales. En otra parte tiene vocación ganadera y otra parte lo que se llama silvopastoril, que es donde se permite el ganado pero sin tumbar los árboles porque hay también zonas de pastizales. Entonces lo que tenemos que tener claro, Jimena, es respetemos los parques nacionales, respetemos las áreas protegidas, respetemos los territorios indígenas y de lo que queda tenemos que tener claro qué sirve para agricultura, qué sirve para ganadería y qué sirve para uso forestal. ¿Usted está de acuerdo con la pregunta que se ha hecho el día de hoy y en realidad con el ultimátum que se le ha dado al gobierno de sacar a la gente que está con dotaciones, dicen, ilegales? Bueno, habrá que tener cuidado, Jimena, para no provocar enfrentamientos que puedan generar violencia, que no creo que sea el espíritu de lo que ha planteado el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Lo que yo estoy de acuerdo es que obviamente no se pueden hacer asentamientos ni en áreas protegidas, ni en parques nacionales, ni en territorios indígenas y tampoco en áreas forestales, que ha sido el problema que ha provocado el descontrol de los incendios. La pregunta que se hizo, ¿están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones de asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas que han sido ejecutadas por el INRA y no han cumplido con todos los requisitos de ley? ¿Qué nos dice de esta pregunta, por favor? Fue la tercera consulta. Yo tendría cuidado cómo aplicar esa pregunta, ¿no? Porque, como le digo, puede haber ahí un escenario de confrontación que no creo que sea lo que se está buscando. Este ultimátum, plazo hasta el lunes 7 de octubre, hasta las 12, para que se haga el desalojo de estos asentamientos. Sí, habría que conversar bien con el presidente del comité para preguntar bien cuál ha sido el espíritu de ese plazo y de esa pregunta. ¿Usted la ve peligrosa? Yo creo que hay que tener cuidado que no genere escenarios de confrontación y violencia, pero creo que hay que buscar la solución de fondo. La solución de fondo, Jimena, es que el gobierno nacional no puede seguir atropellando los departamentos y tiene que en todos los asentamientos tomar en cuenta la posición de los departamentos y los municipios para decidir esta área es propicia o no es propicia para promover asentamientos. Porque también lo que está haciendo el MAS, Jimena, no es solucionar la pobreza para esa familia. Si usted traslada
una familia a un área que no sirve para agricultura, esa familia va a desmontar una cierta extensión y un tiempo después va a tener que migrar nuevamente porque obviamente no va a resultar la producción ahí y ya saber haber dañado de forma irremediable ese patrimonio natural. Entonces, por eso yo le decía, en mi gobierno yo le aseguro que vamos a trabajar para delegar a los gobiernos departamentales mayores competencias sobre la tierra y para establecer claramente que no se puede tomar decisiones desde el nivel central sin la participación de gobernaciones y municipios en las decisiones sobre todo lo que es la política del régimen de tierra. Vamos a ver lo que dice el soberano, usted que nos está viendo en este momento en el programa. El soberano. Lo siento yo. El federalismo tiene que ser la razón de que se pueda acabar con la burocracia que hay en el país. La economía podrá ser administrada y controlada por la ciudadanía, nos dicen. Desde Concepción el mensaje, hay que hacer cumplir las decisiones del Cabildo. Doctor Pablo desde Concepción, gracias Pablo por escribirnos. Fue un cabildo exitoso, gracias Santa Cruz, dicen. La participación en el Cabildo no fueron miles, fueron más de 1 millón. El Cabildo todo un éxito, nos dicen. Estoy de acuerdo en todo, dicen desde Montero. Desde La Paz, buenas noches. No solo en la Chiquitania hubo asentamientos ilegales, también en La Paz, más precisamente en el Alto. Carretera Viacha, hubo muchos avasallamientos y las autoridades no hicieron nada. ¿Qué está sucediendo en nuestro país?, dicen. Desde Potosí, felicidades Santa Cruz por su cabildo. Y vamos con el federalismo, que Potosí también pedirá lo mismo. Desde Tarija dice, cabildo no sirve, solo veo cruceños y otra raza. Buenas noches, Jimena. El cabildo fue un éxito. Y sí, Jimena, yo como cruceño estoy de acuerdo con las preguntas realizadas en el cabildo y estoy dispuesta a defender esta tierra que me vio nacer. Desde Tarija nos dicen, hola, no mentirás. Muy de acuerdo con los puntos tomados en el Gran Cabildo. Ya está bueno de tanto abuso de este gobierno. Este gobierno debe rendir cuentas de todo el daño que está causando. Si es tan buen presidente, ¿por qué no sale por la puerta grande y vuelve la siguiente elección? Nosotros salimos a las calles a preguntarle al soberano, ¿quién cree que ha hecho más por Santa Cruz? ¿Evo Morales, Carlos Mesa, Óscar Ortiz? ¿Qué ha hecho, por ejemplo? Además le preguntamos, veamos. ¿Quién cree usted que ha hecho más por Santa Cruz? ¿Evo Morales, Carlos Mesa u Óscar Ortiz? Por Santa Cruz, yo creo que ninguno de los tres, para mi parecer, no he visto ninguno de los tres que haya hecho algo bueno por Santa Cruz. Yo estoy más por Ortiz. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho él, por ejemplo? No se habrá visto, pero es un hombre que ha luchado por Santa Cruz de alguna manera, ¿no?, en el Senado. Ninguno de los dos son iguales porque los tres son corruptos. Yo diría que entre Evo Morales y Óscar Ortiz. ¿Por qué entre ellos dos? ¿Qué han hecho, por ejemplo? Uno a partir del gobierno y el otro vigilando también que se administre bien, ¿no?, los recursos. No sé, ninguno. ¿Por qué? Porque no se ve que trabaja con Evo Morales, pero también hay mucho odio, ¿no? Evo Morales. ¿Qué ha hecho él, por ejemplo? Tantas cosas, pues mire que ha hecho Evo Morales, no en todo Bolivia, no solo aquí en Santa Cruz. ¿Qué ha hecho en Santa Cruz, según su percepción? ¿Qué ha hecho? Ha hecho colegios, campo deportivo, ha hecho carretera. Desde mi punto de vista, Óscar Ortiz ha defendido lo que es Bolivia, ¿no?, en el ámbito internacional, ¿no?, cuando fue a La Haya a hablar sobre el tema marítimo, ¿no? Y ha hecho una buena labor, ¿no?, como senador. Óscar Ortiz no ha hecho nada, Evo Morales yo creo que ha hecho algo. ¿Qué ha hecho él, por ejemplo? Se ha visto, ¿no?, los caminos, el orden que ha hecho, el camino más que todo, ¿no? En realidad no puedo decir exactamente porque no sé cuáles son sus obras que realmente han hecho ellos o sus actividades que desempeñan. Evo, ¿no? ¿Qué ha hecho, por ejemplo? Bueno, el seguro de vejez, es el SUMI. Ninguno de los tres. ¿Por qué ninguno? Porque Carlos Ortiz recién se está, digamos, postulando para algo verdadero. Pues. Evo sí se ha visto que ha sacado el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy. ¿Qué puede decir sobre lo que opina el soberano? Bueno, primero, Jimena, yo no he sido presidente aún, o sea que, claro, no me pueden juzgar por obras porque no ha estado en mi mano realizarlas.
Pero sí, lo que sí le puedo decir, que primero como profesional, desde mi espacio, trabajé durante 15 años, yo no entré a la política directamente después de la universidad, trabajé como 15 años promoviendo el desarrollo productivo, el desarrollo empresarial, atrayendo inversiones, promoviendo las exportaciones, apoyando al turismo. Trabajé mucho, por ejemplo, por la Chiquitanía, primero en lo que fue el proyecto de lanzamiento de la Chiquitanía como el destino mundial turístico, y después cuando hicimos la marca Santa Cruz en la gobernación, también posicionándola. Bueno, eso es el punto de vista profesional. Después, como senador, obviamente he luchado también por la autonomía, fui parte de todas las luchas por la autonomía. He sido uno de los que planteó, por ejemplo, el concepto del pacto fiscal. Cuando yo trabajaba en la gobernación de Santa Cruz, venía la ley marco de autonomía, teníamos que proponer nuestra posición. Y ahí fue que introdujimos por primera vez el concepto de pacto fiscal. Nunca se había hablado en el país y logramos que se lo introduzca esa ley. Y en eso quedó, aunque fue una ley con muchas deficiencias, pero eso quedó y es algo que nos permite demandar que se concrete. Y por otro lado, en todo momento, como decía una de las personas que habló, es pues estado fiscalizando, y cuando uno fiscaliza la lucha contra la corrupción, lo que está buscando es justamente recuperar o evitar que se lleven los recursos que son de nuestra gente, de Santa Cruz y de toda Bolivia. Don Óscar Ortiz, cambiando un poquito de tema, pero algo que está sucediendo y que el mundo y sobre todo nuestra región está muy atenta, es a lo que pasa en Ecuador. La crisis que hay en Ecuador en este momento debido al gasolinazo y otras medidas más por estos créditos que ha tenido que asumir Ecuador debido a sus crisis. Uno de los créditos es del Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario, entre las cosas que le ha pedido, las medidas que le ha pedido tomar, es quitar el subsidio de los carburantes, de los combustibles. Si usted llega a ser presidente, ¿eliminaría el subsidio de los combustibles? Primero, Jimena, le voy a decir que la crisis del Ecuador viene un poquito antes. El señor Lenín Moreno, que fue postulado por Rafael Correa como vicepresidente y que después se distancia de él, descubrió a las pocas semanas de ser presidente que la deuda externa de Ecuador, que Rafael Correa en su último discurso había dicho que era 27.000 millones de dólares, era 55.000 en realidad. Entonces, estos gobiernos populistas, claro, no son transparentes con la información. Yo temo que también algún día, cuando nos toque asumir el gobierno, vamos a descubrir que no todo lo que nos dice el MAS hoy es realmente lo que corresponde a la realidad. Tomando en cuenta eso que usted está diciendo, que la oposición dice de que la economía que tenemos hoy y lo que se habla es totalmente ficticio, ¿usted llegaría a hacer y tomar medidas como las que están en este momento ocurriendo en Ecuador? ¿Eliminaría el subsidio a los combustibles? Bueno, en primera instancia, obviamente, yo creo que hay que mantenerlo porque no queremos una situación de estallido social. Pero, ¿cuál es el siguiente paso para hacer eso viable, Jimena? Por ejemplo, en el país hace 20 años que no se descubre petróleo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el país que hoy... Perdón, pero para que nos quede claro, una decisión de Óscar Ortiz, presidente, de llegar a ser, es eliminar o no, para decirle a la ciudadanía. No, que lo que estoy diciendo, yo no voy a llegar a eliminarlo porque no quiero que haya un estallido social. Pero lo que sí voy a hacer es tomar medidas para que sea sostenible. Y para que sea sostenible, en nuestro plan de gobierno planteamos la autosuficiencia energética. Hoy, por ejemplo, Bolivia no es autosuficiente energéticamente. Estamos camino a importar el 100% del diésel, y lo que éramos antes autosuficiente, que éramos en gasolina, hoy ya estamos en camino a superar, creo, el 50% más de lo que importamos. ¿Qué hacemos entonces para que no lleguemos a esa situación? Bueno, así como estamos subsidiando la importación hoy de diésel, de gasolina, yo preferiría subsidiar la exploración en el país para que tengamos petróleo propio y así tengamos la posibilidad de tener un petróleo a precio económico. Otra cosa que hoy en el país, por ejemplo, están haciendo, que es un absurdo, importan miles de camiones de combustible. Podríamos exportar petróleo directamente por el poliducto que viene de Arica hasta la refinería de Cochabamba y hacer trabajar nuestras refinerías, que están con una capacidad utilizada bajo mínimo, y nos ahorraríamos millones. ¿Por qué no lo hacen, Jimena? Porque hay mucha gente que hace negocio con el transporte de todo ese combustible, gente vinculada al gobierno. Entonces, hay que ponerse a trabajar y no buscar pues que hayan negociado, sino buscar cómo el erario nacional se puede ahorrar esas divisas, podemos producir nuestro propio petróleo, volver a ser autosuficientes y así no vamos a llegar a esas situaciones. Don Óscar Ortiz, gracias por haber estado en No Mentiras. Le doy un minuto para que le hable al soberano. Yo soy el agradecido, Jimena, reiterar nuevamente nuestro compromiso con los principios que se han expresado en Cabildo de hoy, la defensa del 21F
nuestro compromiso, nosotros le llamamos federalización de las autonomías, para que en el país haya autonomías de verdad. Este gobierno ha aprobado leyes centralistas después de la Constitución, que van contra la misma Constitución. Nosotros queremos ir mucho más allá. Mi compromiso también de que cuando sea presidente vamos a delegar competencias a los gobiernos departamentales sobre el régimen de tierra y vamos a asegurar que el gobierno nacional no pueda tomar medidas, disposiciones sin tomar en cuenta la posición de gobernación y municipios sobre el régimen, la distribución y los asentamientos en las tierras de cada departamento. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Yesenia Barrientos, buenas noches. ¿Qué consejo nos das? Como todas las noches, yo tengo un consejo muy importante para tu futuro. Estudia en Guadalajara y descubre porque somos tu universidad.